Bien, bueno, buenas tardes para todos y todas los asistentes a este segundo encuentro del taller de escritura, Narrar sin tiempo. Vamos a grabar este encuentro porque va a quedar en la plataforma para quienes no puedan ingresar ahora, puedan tomar la clase de la profe Niki Contreras, quien se encuentra presente. Y también se encuentra presente nuestro secretario general, el profesor Rogelio de Leonardi, a quien damos la bienvenida y también le vamos a ceder un espacio para que pueda saludarnos. Pero antes, como verán, esta es una reunión diferente a el formato de Zoom, diferente a la que hicimos el primer encuentro, porque por pedido del profe, la idea es que todos podamos vernos, así que lo importante sería que podamos encender las cámaras para tratar de que esta distancia por medio de la virtualidad se acorte, esta brecha, y pedirles por favor también que puedan silenciar sus micrófonos. ¿Cómo vamos a desarrollarnos en la tarde de hoy? La profe ya nos va a indicar cómo van a ser las preguntas. La idea es que se pueda dictar la clase, pueda haber dudas que tal vez existan y que pueda haber un ida y vuelta, un intercambio, ya que la plataforma a veces el intercambio es por medio del foro, por medio de los mensajes. Entonces que podamos aprovechar este espacio, este encuentro de formación, que si bien es virtual, pero para que podamos acortar esta brecha del distanciamiento. Así que eso, pedirles por favor y que coloquen todos sus datos completos, nombre y apellido, que eso lo había puesto en el chat. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro secretario general. Buenas tardes, para que pueda saludar. Está silenciado, Rogelio. Rogelio. Ahí está. Gracias. Decía que muy contento de poder participar de esta actividad, aprender, acercarme un poco a este taller. En la medida en que podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Es nuestra inquietud, es muy saludable. Estábamos fuera de micrófono, yo estaba haciendo un comentario que más que comentario es una crítica a la legislatura provincial y al Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, que sin más se deciden capacitaciones al margen de la orientación que puedan dar los directamente interesados, que son los sindicatos. Ustedes saben que estamos en presencia de una dura lucha, la tercera semana, por la consecución de la paritaria, porque son las cosas que queremos discutir. Queremos discutir desde los aspectos que hacen a la pandemia y a la eventualidad del retorno a las clases presenciales, pero también las cuestiones pedagógicas, no solo las cuestiones salariales. Son situaciones que francamente nos defraudan y nos hacen calibrar la pesadez de la crisis, la profundización de la crisis. La verdad, compañeros y compañeras, es triste escuchar a una persona vinculada al Poder Ejecutivo hablando de cosas que no entiende y tratando de presentarlas, hacerlas entendibles desde un desconocimiento absoluto. La cuestión pedagógica, de última, y esto es lo que estamos aprendiendo quienes estamos transitando desde su inicio todos los avatares del movimiento pedagógico latinoamericano, nos están indicando otra cosa, desde el rescate del pensamiento crítico en adelante, de manera que acá sí vale el pensamiento crítico. Yo no es que dude, yo estoy seguro que no tienen las condiciones para promocionarlo. Y me genera otra inquietud muy grande saber que tan livianamente el Ministerio de Educación aprueba capacitaciones a cargo de un organismo ajeno totalmente al Ministerio, como decía la compañera Ingrid hace un rato. Si se tratara de educación
que esté vinculada a los empleados públicos del Estado, a los empleados de la legislatura, pero no, se trata de cuestiones pedagógicas. A mí me ha sorprendido muy desagradablemente, de manera que hay que averiguarlo porque el esfuerzo que se hacen desde otros sectores, como el que estamos intentando nosotros, me quedó la sensación de que tienen que darle utilidad a las plataformas. Se ve que invierten mucha plata y después no saben en qué destino darle. Pero esa carrera que se va a acrecentar, porque cuando la oferta es así, de fácil, no va a haber seguramente el contralor que estamos insistiendo en poner nosotros. Vivimos conversándolo con los compañeros, con nuestras compañeras de política educativa en AMP. No en vano hemos buscado la plataforma, la cosa ideal, que dé participación en número a una cantidad importante de compañeros y compañeras, sino que también tratamos de tomar los recaudos y en eso es muy valioso el aporte que va a hacer cada uno de los que están participando de esta experiencia para mejorarla, para perfeccionarla y para que sea verdaderamente de utilidad. Nosotros no estamos haciendo, al menos no es nuestra intención, hacer cosas que sirvan para el papelito, para la carrera. Y la señora vicegobernadora hoy ha sido clarísima. Más o menos lo que ha dicho es para que la pasen bien en pandemia, para que tengan con qué entretenerse y de paso acumular puntaje para cuando vuelva a la normalidad tengan los mejores cargos. Así nos va, porque el desatino de años en la Junta de Clasificación y Tribunal de Disciplina, no en vano hace 8 años que no hay elecciones para la Jueta Eno. Entonces, en tanto no tenga representantes de los trabajadores como lo marca la ley, pueden seguir haciendo lo que quieran. Este es el mensaje que nos están dando. Yo lamento profundamente estas situaciones y aspiro, desde lo personal y desde lo colectivo, porque yo hablo en nombre de mis compañeros de Junta Ejecutiva, que esto sea un éxito en todo sentido. Que incluso en los trabajos prácticos o como se llamen, que eventualmente surjan de todo esto, sea de tamaña magnitud que el sindicato pueda, profesora Niki, publicar ese material, trabajar ese material, que ese material le llegue a más cantidad de gente. Para eso tenemos ya armadas cuestiones importantes como es el boletín de AMP, que tendría que estar trabajando más activamente este tema. Es digital ahora, mientras dure esta situación de pandemia. Nosotros venimos realizando 8 congresos populares internacionales de defensa de la escuela pública. Que el próximo congreso, en la presencialidad, esté más atravesado que otras veces por la cuestión pedagógica que surja de estas tareas de ustedes y de nosotros, para que este pensamiento crítico verdaderamente se haga carne y sea un verdadero homenaje en el momento a Pablo Freire y a Simón Rodríguez. Cuando hablamos de Simón Rodríguez, cuando hablamos del movimiento pedagógico latinoamericano, hoy mismo me tocó a mí participar en un conversatorio, como le llaman ahora, esa palabra que no me gusta, con los compañeros del gremio docente de Bogotá, en Colombia, hablando precisamente de estas cosas. En pandemia, no está la vida regalada ni está todo resuelto. No hay que simplificar la vida ni la realidad. De manera que yo asisto a esto con expectativa, la verdad, porque me parece que es un buen grupo humano y que tenemos que satisfacer en todo sentido a nuestros compañeros y compañeras a lo largo y ancho de la provincia, y ojalá a esta plataforma le pudiéramos dar la utilidad que signifique mejorar el proceso de la educación pública riojana en ese marco. Yo no quiero abundar en esto porque les voy a seguir robando tiempo. Así que bienvenidas, bienvenidos y mucha suerte, mucho éxito, especialmente para la profesora y para sus alumnos. Ahora estamos sentados ahí como alumnos también. Muy Nada más, bien, Luciano, porque si no se va a hacer largo. está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, por sus saludos. Después también los invitamos de lo que estaba conversando Rogelio de su presentación hoy con el compañero Yesid de Colombia, para que puedan ver la entrevista en nuestro Facebook
pueden también acceder al Facebook de AMP para que también puedan participar, no tan solo de esa charla, sino de las distintas actividades que se hacen por medio del canal de YouTube también de AMP. Bueno, le Y damos mañana, el paso. perdón, mañana, ya que citas el canal, el festival en homenaje a Monseñor Angelelli, a las 18. Y A pasado las mañana 18. un conversatorio en el mismo plano de la educación con Madres de Plaza de Mayo, su grupo de apoyo, en homenaje a Monseñor. Así es. Así es, queda abierta la invitación. Así que bueno, muchas gracias, secretario. Le vamos a dar el paso a la profe, así podemos comenzar con la clase. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Yo estoy un poco enferma, así que si en algún momento no me entienden, me frenan y repito lo que venía diciendo. Bueno, este encuentro lo pensamos de esta manera, para vernos un poco y saber cómo estábamos avanzando, porque bueno, el primer encuentro, si bien éramos muchas personas, muchos asistentes, estábamos solamente en pantalla las compañeras y leíamos un poco lo que ustedes iban diciendo en el foro o en el chat, y nos parece importante brindar el espacio para que puedan expresarlo de manera oral a lo que sea que quieran expresar. Por mi parte estoy bastante contenta con la participación en los foros, fue algo que se fue dando de manera muy orgánica, muy natural. El primer encuentro dividido en grupos debido a la cantidad de inscriptos e inscriptas, tuvo casi 40 participantes bueno, que pudieron realizar sus presentaciones, que pudieron ahondar en su relación con la escritura, y fue muy lindo leerlos porque bueno, muchos pudieron y muchas pudieron recomponer un poco esa relación con la escritura o siquiera analizarla, ¿no? Porque pocas veces nos sentamos a pensar cómo nos relacionamos con la escritura, si casi siempre lo tenemos como algo, bueno, sí, escribo todo el tiempo, pero ¿qué me ocasiona escribir? ¿Qué me produce en el cuerpo? ¿En qué momento lo hago? Y muchos pudieron darse ese tiempo de reflexión para ver cómo estaban llevándose con la escritura. En el segundo encuentro estuvimos viendo las etapas de escritura, ya para profundizar un poco más en la técnica y en los procesos que nos ayudan un poco a encaminar la escritura hacia el éxito, hacia lo que nosotros consideremos como éxito, siempre teniendo en cuenta que los tiempos son muy individuales, y por eso el título de este taller, de Narrar sin Tiempo, porque no existe un momento específico, ni hay soluciones ni recetas mágicas, siempre lo decimos, a la hora de escribir, ¿no? Por ahí uno entra a muchos portales de internet donde los falsos títulos nos dicen aprende a escribir en 20 pasos o redactá con estos 10 tips, y bueno, ya habíamos visto que no todos los consejos que se dan a manera general funcionan para todos los textos, ¿no? Por eso los géneros nos van diciendo qué característica tiene cada texto, por dónde hay que ir, a qué preguntas hay que responder. Y el mecanismo de las preguntas nos sirvió mucho en esta primera etapa, porque también he notado que en la última producción del segundo encuentro, donde ustedes tenían que producir un texto propio, donde tenían que comunicar alguna inconformidad o algo que les haya parecido oportuno, lo que fuere, era libre elección, incluso podía ser una situación pedagógica. Muchos participantes se centraron en el aislamiento y la educación y cómo estamos llevando a cabo esta práctica docente en espacios virtuales, y surgieron muchas preguntas al respecto. Me parece importante también relacionarlo con lo que decía Rogelio, este tiempo que nos estamos dando para pensar nuestra práctica, para repensar nuestra práctica, nos tiene que servir de alguna manera para transformarla, ¿no? No sería ideal, no sería lo ideal salir de este momento tal como ingresamos y que nada nos haya modificado, que nada nos haya interpelado,
Entonces me parecía interesante mencionar cómo muchas y muchos participantes se apropiaron de esta técnica de las preguntas y produjeron sus propios textos a partir de preguntas, ¿no? Haciéndose preguntas. Me parece que por ahí, cuando tenemos miedo a escribir, cuando no sabemos qué escribir preguntas es sumamente liberador, o al menos nos ayuda a empezar, ¿no? A buscar el comienzo de las historias a través de las preguntas, y después las vamos pensando en las respuestas. En este tercer encuentro, que bueno, se trata sobre las narraciones, específicamente las pedagógicas, tenemos pensada una invitación. Esta propuesta, esta invitación, una invitación con todas las letras, imaginémonos una invitación. Quien invita, por ejemplo, a una reunión, a una caminata, a una lectura, a tomar, a saborear algo, a ver una película, está interesado en construir un lazo de comunión, de fraternidad, de complicidad, con los otros o las otras, pero también con uno mismo, ¿no? Quien invita o quien elabora una invitación se dispone a compartir tiempo, energía, pensamiento, esfuerzos, emociones, alegrías, pesares, con la forma de los sentimientos puestos en las palabras y en el cuerpo. Y esto que nosotros queremos hacer es justamente eso, ¿no? Pensar en encontrarnos, pensar en una conversación, en nuestros círculos de trabajo muchas veces la conversación es la excusa para tratar un tema en particular. Pensemos en nuestras salas de profesores donde estamos charlando, dialogando con algún colega, y en ese hablar y en ese escuchar al otro, sucede también que nos hablamos y nos escuchamos a nosotros mismos. Bueno, esta invitación es estar también dispuesto o dispuesta a recibir, a ofrecer un sitio, un lugar, y es algo que a diario sufrimos una sensación de falta de esto, ¿no? Y más en este contexto, sobre todo en este contexto de aislamiento, donde la comunicación se ha vuelto un poco más escasa, pero no porque falten los medios, sino porque falta muchas veces el tiempo, darnos el tiempo para sentarnos a hablar con los colegas y las colegas y saber cómo están procesando todo este movimiento hacia la virtualidad, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, y esa incertidumbre también nos hace detenernos y no sentirnos a gusto con lo que estamos trabajando. No, estamos muy acostumbrados a las planificaciones y a decir, bueno, esto se va a desarrollar así, de esta manera, durante todo el año, y hoy no lo sabemos. Hoy estamos como tratando de reconstruir todos los días un poco lo que habíamos pensado en un momento para lo presencial. Bueno, esta invitación para contar historias en la escuela, que son contadas por maestros, por profesores, por directivos, incluso por inspectores o supervisores, por todas aquellas personas que hacen la escuela. Por eso este taller está abierto a todo trabajador de la docencia. Es una invitación que reconoce que ustedes, en tanto docentes, producen y poseen saberes pedagógicos, que es un poco lo que hablábamos en la primera clase. Y estos saberes pedagógicos resultan de la experiencia, de las percepciones, de la formación, del sentido común, de las tradiciones, de modelos y estructuras escolares que se han ido recibiendo con el tiempo, de prácticas institucionales, planificadas o implícitas, de la reflexión sobre las ideas propias o estudiadas, pensadas a veces en soledad o construidas a veces colectivamente. Y estos saberes, que son los que utilizan los docentes y son los que circulan en las escuelas, nos sirven para resolver la diversidad de problemas pedagógicos a los que nos enfrentamos todo el tiempo, a veces con aciertos, a veces con desaciertos, pero están siempre. Esta invitación nos ofrece además una oportunidad democrática, y es uno de los principales ejes que ponemos siempre en la participación de los foros. El espacio es para todos por igual, los tiempos son individuales,
y saben que pueden contar con el acompañamiento siempre presente de quienes estamos a cargo del taller, pero también presenta una ocasión para que ese anonimato al que la mayoría de los escritos pedagógicos están acostumbrados ocupen un lugar merecido, ¿no? Que ustedes le puedan poner un nombre y un apellido a ese escrito que ustedes están realizando en primera persona, que tomen la responsabilidad de decir y de escribir esa palabra, de transmitir un saber profesional, poniendo en diálogo los discursos de ustedes y los discursos que leen de sus compañeros. Eso es algo que se estuvo logrando en los foros y que pudimos observar, y que nos parece que de este tercer encuentro justamente va a salir una actividad para potenciar eso, ¿no? Que pueda existir un diálogo entre las experiencias que ustedes cuentan, y que no se limite la actividad solamente a la actividad individual o a la producción individual de un material que es colgado en el foro y leído posiblemente por varios de los compañeros y compañeras, pero donde la interacción no es mucha. La idea justamente es escribir sobre lo que sabemos. Es un saber que se funda en el pensamiento de una experiencia de la que fueron protagonistas, porque ustedes estuvieron frente a las aulas, porque ustedes vivieron esas situaciones didácticas y pedagógicas. Lógicamente no es una instrucción técnica para escribir, ni ninguna otra clase de consejos de ese estilo, sino documentar narrativamente las experiencias pedagógicas, poner en escena a la palabra, convertirla a la palabra dicha en palabra escrita, a la acción de nuestra práctica en un texto, y al mismo tiempo aprovechar ese estímulo, ¿no? De leer y conversar con otros de lo que hemos escrito. Eso es lo que nos interesa desde el taller reforzar, esa documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Hay una seguidilla de libros, una colección de libros muy interesante del Ministerio de Educación sobre la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, dividido en 5 fascículos, que van a estar colgados en la plataforma por si quieren consultarlo. Son muy ricos en material y en narrativas de otros docentes, que vamos a acceder hoy a uno de esos, o a 2 si el tiempo nos permite, pero me interesa mucho la idea de poder leer las experiencias de otros docentes para posicionarnos nosotros en ese lugar, y pensar en posibles alternativas, ¿no? No es la idea destruir, digamos, la experiencia del otro o de la otra, anteponiendo lo que yo hubiese hecho, como si lo mío podría o no ser mejor, sino poder dialogar con esa experiencia, poder sacar herramientas de esa experiencia y poder pensar en posibles alternativas, que siempre las hay. Bueno, ¿qué relatos son los que escriben los docentes? Es interesante poder pensar en dónde ponemos el foco a la hora de escribir, qué nos parece interesante. Quizás una de las mayores dudas a la hora de escribir es qué escribir, porque bueno, siempre ese temor a la hoja en blanco nos paraliza y no sabemos por dónde empezar, qué puede ser atractivo para que el otro me lea, y es interesante poder confiar en esos momentos en los que estuvimos en el aula y algo nos hizo ruido, o creímos que algo de lo que sucedió no cerró del todo, tuvimos miedo, notamos un error nuestro, advertimos algún tipo de falta en la estructura escolar, en la organización. Todos esos momentos donde la inquietud pasa por la cabeza, que rara vez es registrada, pero que es interesante registrarla, todos esos momentos nos dan un indicio para escribir. Siempre lo que tenemos para escribir cuando se trata de una situación pedagógica, y cuando la queremos analizar y cuando la queremos desarmar para ver qué fue lo que nos sucedió, necesita tiempo, pero no solamente el tiempo de escritura, sino también el tiempo de lectura. Siempre nos suelen aconsejar quienes son más sabios en la pedagogía, los pedagogos, tomar una distancia con el escrito, ¿no? Poder escribir y sistematizar lo que escribimos, y después tomarnos unos meses o quizás unas semanas, y después volver a leer lo que hemos escrito,
para poder compararnos en ese momento. Entonces, lo que queremos es provocar justamente el encuentro y la comunicación profesional entre docentes sobre las cosas que hacemos, ¿no? Suspender un poco el aislamiento, ser tolerantes, generosos, para hacerse cargo de la responsabilidad de contar lo que hacen para otros, ¿no? Lo que hacemos todos los días para otros en similares o diferentes situaciones. Esta propuesta nos invita a ensayar un desafío que es difícil, que cuesta, que es desnudar una experiencia pedagógica, relatándola en la intimidad o en toda la intimidad, contando aquello que parece formar parte de los secretos profesionales que se comparten exclusivamente con los cercanos, ¿no? Que solamente somos capaces por ahí de contarle a un colega muy cercano o a veces a nadie. Convoca a tomarse el permiso de destejer, entretejer, toda esa experiencia de los aspectos formales que tenemos de la docencia, pero también todo lo relacionado a las anécdotas, a los misterios, a las intrigas, a las ocurrencias más disparatadas que hayamos tenido o que hayan tenido algunos de nuestros estudiantes, absurdas, obvias, como fuere, pero interpela sin lugar a dudas a ponerse en el ejercicio de relatar una obra, ¿sí? Una obra, una historia profesional, recorriendo o buscando que el que recorra esa historia sea el docente, que es en ese momento de la escritura el protagonista. La idea es hacer transparente la experiencia, es complicado, es difícil, porque nosotros estamos poco acostumbrados a escribir sobre nosotros mismos, y cuando veamos los tipos de narraciones pedagógicas, vamos a encontrarnos con varias que nos van a parecer alejadas incluso a nuestra propia forma de relatarnos. Pero bueno, el relato sí puede dar vuelta en torno a la experiencia vivida, a una experiencia muy pasada, o a la experiencia que estamos viviendo ahora, en torno a todo lo que está relacionado con el aislamiento, ¿no? A cómo nos hemos adecuado a las prácticas virtuales, qué fue lo que más nos ha costado, o cuáles son las fortalezas que hemos encontrado. No solo mostrará los momentos de éxito, lógicamente, porque también hemos tenido momentos de debilidad, momentos que no han sido felices, pero sí reconstruirá ese camino, ¿no? Esa aventura y desventuras que hicieron posible que la experiencia les pertenezca y les identifique, ¿no? Porque cada experiencia es única, y si bien todos, o sea, acá podemos tener, por ejemplo, maestros o docentes de matemática, y vamos a estar de acuerdo que en gran parte vamos a enseñar mismos contenidos, mismas capacidades, incluso podemos coincidir en el nivel y en el curso, hay algunas particularidades de la experiencia individual de cada docente que hacen que esa narración sea única, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que el relato no se piense como un relato para entregar, sino como algo que a ustedes les pueda servir, ¿no? Que a partir de este taller ustedes puedan irse, una vez que finalice, con una práctica de sistematización de actividades, de sistematización de historias, de narraciones, buscar la forma de tener algunos pequeños anzuelos que nos permitan evocar a la memoria, que nos permita registrar en momentos claves. Es una práctica que va muy a la par de lo que estamos haciendo todos los días en la enseñanza, y que tiene que fijarse y tiene que ser parte de nuestra cotidianidad. Bueno, la invitación justamente a tomar esa palabra escrita con toda la potencia permite contar qué pasó, qué les pasó a los autores de esta travesía, qué fue lo que vivieron y protagonizaron, ¿no? Y en ese contar cada uno puede buscarse y reconocerse en esas líneas, ¿no? Una vez que pasó el tiempo y una vez que nos leímos,
o nos volvemos a leer, nos encontramos ahí, ¿no? Podemos decir, ahí estuve yo, ¿no? Ese es mi relato, muestra mi estilo, mi manera de ser, mi manera de hacer, la vivencia de mi experiencia, la percepción, mis propios sentidos, mi ideología está en ese texto. Yo me reconozco en esa práctica, ¿no? Si nosotros leemos una práctica, una narrativa nuestra y pasa despersonalizada y podría ser tranquilamente la misma narrativa de otro docente, es porque seguramente nos faltó colocar características íntimas nuestras, que en realidad no fueron parte de nuestra intimidad porque son desplegadas en el aula, frente al curso en el que estamos trabajando y frente a nuestros colegas, pero que nosotros creemos que son íntimas. De esta manera, la escritura de una experiencia recupera y hace evidentes aquellas ausencias que se deslizan en otros formatos de documentos, ¿no? Planificaciones, los informes. En la primera clase vimos un poco esa diferencia, ¿no? De cómo escribir un informe de una manera impersonal, donde lo que importan son más los datos quizás cuantitativos, las carpetas didácticas, los boletines, que son útiles, sin dudas, para otros fines, pero nos dificultan la representación y recreación de nuestra propia experiencia, ¿no? De hecho, nos va a pasar a medida que vayamos escribiendo, y cuando eso sea una práctica habitual, que podremos quizás repetir una planificación de un año a otro, pero si comparamos la narrativa de esa clase de un año a otro, seguramente será totalmente diferente, ¿no? Y esa es la diferencia que plantea las narrativas pedagógicas, que nos muestran y nos hace evidente todo eso que no vemos, todo eso que no percibimos en la planificación de las clases o de los años. Bueno, por esto los relatos escritos, las historias narradas por los docentes pueden y son un soporte muy importante para la reconstrucción de la memoria pedagógica, la memoria educativa de una escuela, en el caso de que trabajemos en una escuela, para contribuir a las actuales, a las futuras generaciones, a todos aquellos docentes que puedan tomar de esas memorias y disponer de ese registro sobre lo que ha vivido y lo que ha experimentado otro colega. Sin dudas que hace a un acervo de la memoria escolar muy grande. Por eso este proceso no es estático, no es duro, no es impenetrable, para nada solidario, si bien nosotros ahora nos vamos a encontrar en un momento donde nos vamos a sentar solos a hacer estas memorias o estas actividades, es importante poder trazar diálogos con las experiencias de los compañeros y las compañeras, y quizás en la presencialidad se daban de una manera mucho más directa, mucho más orgánica, y ahora, bueno, podremos utilizar otros mecanismos como las videollamadas, para poder conversar con otros colegas sobre las prácticas. Este tipo de escritos apunta mucho a la generosidad profesional, a una construcción colectiva, a una construcción dinámica. Es muy importante romper por ahí todo lo que nos rodea, que pueda suceder o pueda parecer que somos impenetrables a la opinión de los colegas y las colegas, y practicar esa generosidad, ¿no? De poder escribir para que le sirva a otro, para que me sirva a mí, para que le sirva a la educación en general, ¿no? ¿Cuántos avances en educación no se han hecho a partir de la construcción pedagógica de los y las docentes, ya sea de manera oral o de manera escrita? Es muy importante que le podamos dar el peso que merece. La fuerza de esta pretensión, de toda esta sabiduría de los docentes, no puede pasar al olvido, no puede quedar en la simple práctica cotidiana, tiene que quedar escrita, tiene que quedar documentada, tiene que estar a la mano de quien quiera hacerse de ella y reconstruirla, ya sea mediante la lectura o mediante la oralidad, pero que sí permanezca como un ofrecimiento y una entrega de las experiencias de otros que ya pasaron y que quedan ahí asentadas
con sus nombres, con sus datos, con sus apellidos, también haciendo evidente el reconocimiento a esos estudiantes que formaron parte de esa historia pedagógica, ¿no? Y bueno, lógicamente no se trata de replicar modelos cerrados, sino justamente de promover y movilizar fuerzas en la pedagogía. Para eso nosotros utilizamos las narraciones y hemos estado, ustedes han estado escribiendo en la segunda clase y en la primera han estado escribiendo sobre ustedes y la escritura, pero cuando hablamos de narraciones generalmente siempre pensamos en la literatura, ¿no? La escritura en sí mismo como un ejercicio sociocultural puesto al servicio de la práctica docente muestra un poder epistemológico, ¿no? En la tradición escolar y académica el texto escrito suele cerrar un ciclo de aprendizajes, ¿no? Siempre tenemos como la idea de que por más que vamos aprendiendo de diferentes maneras, cuando escribimos cerramos un ciclo. Lecturas, exposiciones, debates, charlas sobre textos, y problemas que se llevan a un último momento en el que se escribe, ¿no? Se termina con una producción escrita. Al respecto, hay una cita que me gustaría leerles donde se habla de las narrativas, es de Hunter McEwan y Kieran Egan, está presente en uno de los libros que les mencionaba sobre las narrativas pedagógicas, y dice lo siguiente: las narrativas forman un marco dentro del cual se desenvuelven nuestros discursos acerca del pensamiento y la posibilidad de las personas, y que provee la columna vertebral, estructural y funcional para muchas explicaciones específicas de ciertas prácticas educativas. Los relatos contribuyen a fortalecer nuestra capacidad de debatir acerca de cuestiones y problemas educativos. Además, dado que la función de las narrativas consiste en hacer inteligibles nuestras acciones para nosotros mismos y para los otros, el discurso narrativo es fundamental en nuestros esfuerzos de comprender la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo nos podemos centrar o cómo podemos mostrar el centro de la narrativa en todo esto que es avanzar en el aprendizaje y en la enseñanza, y cómo podemos analizar todo ese contexto a partir de una práctica tan cotidiana y para nosotros quizás tan superficial en algunos momentos como la escritura, ¿no? Sentarnos a escribir y ponerle foco y ponerle atención a esa herramienta nos permite poder debatir incluso con eso que nosotros mismos escribimos, nos da otras herramientas conceptuales y otras herramientas pedagógicas a la hora del debatir. Ahora, cuando hablamos de narrar, hablamos de contar. Siempre nos decían, ¿no?, en la escuela que narrar es contar algo que sucedió, ya sea real o ficticio, pero es una historia, ¿no? Una historia que se puede dar de manera cronológica. Encontramos narraciones en la cinematografía, encontramos narraciones en la literatura, sabemos que la narración es un género dentro de la literatura, allí podemos encontrar novelas, cuentos, leyendas, pero la narración va mucho más allá incluso de lo literario o lo ficcional y forma parte de toda nuestra vida porque estamos todo el tiempo narrando situaciones cuando le contamos cosas a alguien o incluso cuando estamos narrando nuestras propias clases. Cuando queremos pensar en qué nos sirve para narrar o cuáles son los pasos a seguir para narrar, siempre me resuena en la cabeza una frase de Oscar Wilde que dice que no existen más que dos reglas para escribir: tener algo para decirlo y decirlo. Sin dudas que pasa un filtro todo lo que nosotros queremos decir, y sin dudas que tiene toda una técnica el poder escribir y el poder alcanzar el éxito en la escritura. Para escribir ficción, por ejemplo, siempre nos recomiendan imaginar lugares, personas, traer a la memoria ficciones que hayamos leído y nos hayan interpelado. Esas son como primeras pautas para comenzar. Cada lugar pensado tiene que estar descrito, cada personaje tiene que estar detallado, aun cuando toda esa información no sea para darle al lector, ¿no? Pero el autor, que es como es el creador de esa historia,
siempre sabe más de la historia de lo que el lector puede llegar a leer, porque tiene que convencerlo, ¿no? Tiene que convencer y crear esa particular verosimilitud que nos hace meternos en una historia y no abandonarla a las 3 páginas, ¿no? Poder crear ese ambiente para que nosotros nos creamos esa historia, compremos esa historia y podamos estar en ella y dialogar en esas páginas. En ese sentido, las narraciones no ficcionales, que es son las que nos van a importar ahora, sobre todo las que estén relacionadas a nuestra experiencia, nos dan un poco de aire, porque las estrategias que tenemos que poner en juego están más relacionadas con activar la memoria, más que activar la imaginación. Sin embargo, nos hace falta la imaginación, porque cuando nosotros estamos narrando y estamos contando nuestra propia experiencia, usamos la imaginación para buscar posibles soluciones y superar eso que hemos escrito, ¿no? Por otro lado, siempre es importante dimensionar el sentido de la narración pedagógica y comprender que escribir es una forma de aprender en esta práctica. Siempre se dice que quien escribe, cuando termina de escribir, sabe más que cuando empezó. Y es muy interesante poder entender que recién cuando estamos escribiendo nuestras narraciones, abrimos el espectro de muchos conocimientos que quizás permanecen ocultos cuando lo estamos dialogando e incluso cuando lo estamos pensando. Ahora, a todo esto nosotros tenemos tipos de narraciones pedagógicas. Todo esto que yo les voy a comentar ahora y que les estoy comentando va a estar subido a la plataforma también, para que puedan acceder a ella cuando desee, y para que los que no pudieron estar en la videollamada puedan igual tener el acceso a estos conocimientos. Los tipos de narraciones nosotros seguramente los han visto, los hemos visto en los profesorados, en los ISFD, cuando nos dicen cómo registrar nuestra práctica, ¿no? Para no extenderme mucho en esto, tenemos algunos como el autorregistro, ¿no? Que son las narraciones que incluyen explicaciones y desarrollo de argumentos en los que nosotros como docentes vamos a contar e interpretar qué pasó mientras estuvo dando la clase, ¿no? En la docencia, cuando estamos con nuestros estudiantes, los aportes que hacen casi siempre van desviando, ¿no?, una situación previa planificada, y nosotros vamos tomando decisiones en ese momento, en esas desviaciones que se van dando a esa planificación que sabemos que no es rígida y que está simplemente para ser una guía. Pero las decisiones que tomamos no muchas veces están planificadas, no muchas veces decimos, bueno, si pasa esto en el aula voy a hacer esto otro, y si cuando estoy haciendo esto otro pasa otra cosa, voy a desviarme por otro lado. Son saberes y son capacidades y habilidades que hemos ido adquiriendo con la práctica y que tienen mucho sustento teórico a la hora de tomar la decisión en medio del accionar educativo. Tomar registro de eso y realizar un autorregistro de eso nos permite evaluar después cómo tomamos esas decisiones, por qué las tomamos, podríamos haber tomado otras. Hay otra estrategia u otro tipo, otro género de las narraciones pedagógicas que se denomina diario de 2 hojas, porque no es un diario específicamente personal, sino un diario donde al terminar cada clase se redacta o se escriben 2 hojas, casi escupiendo lo que sucedió en la clase, para que se dé cuenta o se interprete esa escena de la práctica que por algún motivo nos resulte fulgurante o molesta o inquietante, ¿no? Este tipo de narrativas o este tipo de narraciones siempre funcionan para poder analizar en frío algunas cuestiones que nos hicieron ruido o que nos nos levantaron nuestra atención en algún momento específico de la clase, y bueno, escribirlas en caliente, diciéndolo de manera muy cotidiana, cuando esa información está caliente en la mente todavía, nos sirve para no perder ningún detalle. También nos sirve a la hora de escribir las narraciones, que esto lo podemos empezar a poner en práctica en las clases virtuales cuando las retomemos,
Las notas de campo, que bueno, es un término, sabemos, de la sociología o de otras ciencias, donde vamos a tomar algunas cuestiones importantes que van sucediendo en nuestra práctica en el terreno, es decir, en el medio de la práctica, en la práctica misma, ¿no? Teniendo un cuaderno, una anotadora a mano, o lo que fuere, poder elaborar una especie de notas importantes que a nosotros nos permita después sentarnos a analizar específicamente esas situaciones que nos llevaron a anotarlas, ¿no? Es uno de los más ágiles y necesarios también a la hora de ponernos a redactar nuestras narrativas, porque de allí podemos recuperar muchas situaciones que de otras maneras se pierden. Y luego tenemos otros formatos un poco más extensos, como es la biografía. Cuando nosotros escribimos nuestras biografías, bueno, vamos, ahí ya rompemos con algo muy difícil en nosotros, que es dejar de hablar en tercera persona y dejar de hablar de otros y otras, de la vida de otros y otras, y empezar a hablar de la nuestra, ¿no? Animarnos a escribir en ese formato es un desafío. Poder prestar atención a nuestro recorrido, poder escribirlo de manera organizada, según la cronología de los hechos, nos permite conocer un poco más nuestros avances, las metas alcanzadas, el tiempo invertido, cuántos nos estamos formando, qué tiempo nos llevan las clases, planificarlas, ejecutarlas, evaluarlas. Es uno de los formatos más extensos de las narraciones pedagógicas y necesitan una sistematización específica que vamos a ver más adelante cómo sistematizar, ¿no? También tenemos las cartas, que es una de las maneras más directas de escribir. Las cartas a nosotros nos sirven mucho y es muy parecido al formato que utilizamos en el foro, porque es un diálogo directo, ¿no? Donde le estamos contando a alguien nuestra experiencia, nos imaginamos efectivamente que le estamos contando a alguien lo que nos sucede, y de esa manera las palabras salen de una manera más ágil, se dan con menos formalidad y por ende más cercanas a quien debe leerlas. En este caso, la historia siempre tiene que estar redactada de manera sencilla y esperando un diálogo, ¿no? Esperando que el compañero pueda intervenir. Y luego tenemos las memorias y los registros. Las memorias rescatan mucho de la biografía del docente, pero nos permite ir un poco más allá y meternos en situaciones que no estén relacionadas puntualmente con la escuela, aunque sí sean situaciones pedagógicas. Ampliamos los momentos a relatar, relatamos situaciones trascendentales de nuestra vida, pero bueno, por lo mismo las narraciones en formato memoria son largas de redactar, y bueno, es lógico que van a ser tan largas como la vida que hayamos transcurrido, y por eso es muy importante, al igual que la biografía, poder tener un sistema de guardado, de resguardo de esos escritos, que nos pueda permitir acudir a ellos de manera simple y ágil. Los registros pedagógicos son quizás los más utilizados en la docencia, porque muchas veces son solicitados por los directivos, superan la situación personal de enseñanza y necesita que pongamos mucha más atención en la descripción de las acciones de la enseñanza. Aquí no solo importa el momento de la enseñanza en sí, sino también la planificación y los alcances de las metas que se hayan planificado, ¿no? Quizás es la opción más formal para relatar una experiencia, porque en un diálogo es un diálogo, perdón, que se tiene que dar con el proyecto curricular, con las planificaciones, con lo concretado, incluso con el proyecto institucional, y todo lo que pueda llegar a modificarse, ¿no? Hay muchas más formas de relatar nuestra práctica. Siempre me parece interesante que, tomando las herramientas que vimos en la clase anterior, de las etapas de escritura, de cómo corregir nuestra escritura, nosotros podamos escribir de la manera que nos resulte más sencilla, ¿sí? Incluso si no encontramos un nombre para el formato en el que estamos escribiendo, ¿sí? La narración a secas, ¿sí?,
escribir y narrar nuestras experiencias y poder luego reescribirla y poder luego corregirla, poder ofrecer esa narrativa para que la experiencia le funcione a otro u otra y que otros me puedan decir lo mismo sobre sus narrativas, es ya enorme a la hora de poder poner en palabras nuestra práctica y sobre todo en la palabra escrita. Ahora, básicamente todo esto que nosotros vamos, todo este saber que vamos acumulando sobre cómo se escribe, cuáles son las etapas, cómo corregir, cómo me meto en el mundo de las narraciones pedagógicas, es porque necesitamos sistematizarlas. Si necesitamos tener un mecanismo de organización, darle un orden específico a esas producciones para que puedan ser consultadas por otros u otras. Los argumentos para por qué sistematizar son un montón. Los más importantes, porque nos permite tomar distancia de nuestra propia práctica y nos permite mirar nuestra propia práctica, que es algo que no podemos hacer porque somos los protagonistas, ¿no? Seguramente podrá haber aquí docentes que han tenido la experiencia en el proceso de formación docente, de observar a otros practicantes, ¿no? Y poder realizar una descripción de la práctica que está realizando mi compañero y cómo le sirve esa narración a mi compañero. Al trabajar solos en el aula o solas, la mayoría de las veces, a no ser que alguno trabaje por proyecto, tenga materias con cátedra compartida, se nos dificulta mucho mirarnos, y no tenemos más ojos que el de nuestros estudiantes, que también nos sirven y que también nos ayudan para una evaluación, pero nuestra narrativa con nuestras herramientas pedagógicas nos permite que esa narración, que ese escrito se construya en un espejo que nos refleja, que refleja las acciones que hemos realizado en el aula. Nos permite volver a la acción, ¿no? Poder recuperar ese momento y poder incluso imaginarnos en ese espacio. Podemos descubrir qué hay detrás de cada acción, qué decisión impulsó cada acción, si esas decisiones estuvieron acertadas o no, por qué no estuvieron acertadas y por qué sí. Podemos descubrir también saberes que tenemos y que desconocemos, ¿no? Podemos hacer explícitos algunos saberes que desconocemos que los teníamos y podemos organizarlos. Y una de las cuestiones más importantes, que también la mencionamos mucho en el primer encuentro, es nuestra propia visibilización, ¿no? Poder fortalecer nuestra profesión docente desde nuestra propia visibilización, hacernos visible, ¿no? Recordemos una de las narrativas que leímos, como una docente decía que a partir de su propia escritura se vio a sí misma y se hizo visible, ¿no? A pesar de que no era una narrativa docente, sino que se trataba de literatura que había escrito para sus estudiantes, como la escritura la visibilizó, ¿no? Y por ahí muchas veces estamos ocultos, y están ocultos todos esos saberes que tenemos sobre la escritura o sobre las narrativas. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, el primer paso para esta sistematización es narrar, es sentarse y darse el tiempo a escribir, que este taller tiene justamente esa intención, que ustedes en 2 semanas puedan producir un escrito o mejorar el que ya hayan realizado. Y bueno, una vez que tenemos una cantidad de narraciones listas, podemos comenzar ese proceso de sistematización, que no es más que brindarles una organización, ¿no? Un espacio cómodo para poder recurrir cuando las necesitamos. Esta sistematización se puede hacer de manera física, ¿no? Con cuadernos, carpetas, utilizando separadores, como sabemos nosotros organizar nuestras materias, por ejemplo, o de manera virtual, destinándoles una carpeta de nuestros documentos a las narraciones escritas. Pueden ser organizadas por fecha, por tema, por curso en el que nos estemos desarrollando, por escuela, por formato. Las decisiones que tomemos sobre cómo las vamos a organizar van a depender mucho de lo que nosotros necesitemos, ¿no? Siempre tenemos que buscar cuál es la intención última de ese escrito que nosotros estamos por producir, y a partir de ahí van a salir solas las formas en las que nos va a servir hacerlo. Ahora, este
este material del Ministerio sobre las narrativas nos propone 5 pasos muy, muy sencillos, y uno ya lo hemos visto, para poder escribir narraciones y culminar como el ciclo. El primero es identificar y seleccionar lo que nosotros vamos a escribir, ¿no? Este es un proceso que generalmente se hace de manera oral, ¿no? Ahora podemos recordar momentos en los que dialogamos con nuestros colegas en las salas de profesores, o incluso dialogamos ahora en las videollamadas, donde estamos poniendo en manifiesto a nosotros diferentes situaciones que nos parecen llamativas que sucedieron dentro del aula. Es el primer paso que nos ayuda a identificar qué es interesante narrar y qué puede esperar, qué se puede esperar de esa narración. El segundo paso es escribir y reescribir. Escribir y reescribir es algo que hemos visto en la segunda clase, dentro de las etapas de escritura. Identificar y seleccionar es muy parecido a planificar, ¿sí? Solo que necesita más diálogo. En el escribir y reescribir nosotros podemos utilizar un solo tipo de texto. Por ejemplo, voy a escribir mi narrativa en formato carta, y voy a reescribirla en formato carta, y voy a reescribirla de nuevo en formato carta hasta que me guste, o puedo la misma historia contarla desde diferentes formatos, ¿no? Bueno, hoy la voy a contar como una carta, después la voy a contar como si fuese una memoria, no se la voy a dirigir a nadie, la voy a contar en tercera persona, y después la voy a contar en primera persona, y ahí, en ese reescribir, lo que nosotros vamos a lograr es incorporar información. A medida que vamos escribiendo, vamos a ir recordando otras cuestiones de la situación pedagógica y la vamos a ir agregando. Y luego hay un paso previo a la publicación y a la circulación del documento, que es editar pedagógicamente un escrito, donde ya no nos va a importar tanto las cuestiones formales de la escritura, como habíamos visto en un principio, sino va a implicar una comunidad de discursos y prácticas, ¿no?, de la documentación narrativa, que va a ser relativa, perdón, a lecturas y relecturas propias y de otros docentes. Que esto es muy importante que lo hagamos, que podamos hacerlo, y espero que la plataforma nos pueda servir para lograr eso, que es que otros docentes puedan leerme y puedan comentarlo de manera pedagógica al escrito, ¿no? Qué decisiones se tomaron, por qué se tomaron, qué decisiones tomaría ese docente, le pasó una situación similar, cómo actuó, leyó en otra narrativa una situación similar y qué sucedía. Estas participaciones individuales, colectivas, nos sirven para editarlo de manera pedagógica, ¿no? Porque hay saberes pedagógicos en el medio. La reflexión y la interpretación de la experiencia reconstruida y narrada, la conversación y la deliberación entre pares cercanos, en un ámbito grupal o entre pares, y reconstruir esa narrativa. Luego de eso, es decir, de seleccionar, de escribir y reescribir y de editar pedagógicamente con otros colegas, se viene una de las partes más importantes, que es la publicación, y como quinto, la circulación de documentos pedagógicos. Según este material del Ministerio, que me parece muy interesante, para el que pueden acceder mediante la plataforma, hacer circular narrativas, ya sea en la escuela donde trabajamos o públicamente, nos permite asentar ese saber que nosotros hemos construido, nos permite hacer que ese texto dialogue con otros profesionales. Bueno, luego tenemos por último las decisiones que nosotros vamos a tomar a la hora de escribir, que van a darle como un cierre a ese escrito en la última reescritura, que tendrán que ver con el título que le vamos a colocar, ¿no? Un título siempre atrae y nos permite seguir leyendo. El contenido del relato, que quede claro en el escrito, ¿no? Qué cuestionamientos existen, qué interpretaciones, los tiempos del relato, es importante saber si lo estamos escribiendo en un pasado o en un presente, y la posición que va a adoptar el narrador, si lo va a contar en primera persona o lo va a contar en tercera persona. Ahora, ustedes tienen en la plataforma, esto ya está colgado en la plataforma,
dos lecturas de dos narrativas pedagógicas. Una se llama La apariencia, un prejuicio que condena, la van a encontrar en la página 17 del PDF de Documentación Narrativa de Experiencias, y la otra se llama Cuando todo segundo año se quedó dormido. La primera es del profesor Jorge Pedraza, y la segunda de la profesora Silvia Mateo. No se las voy a leer para no hacerlo extenso, pero sí me interesaría contarles un poco, sobre todo en la primera narrativa, porque quiero que yo la leía la narrativa y quiero que escuchen lo que yo les voy a contar y después la comparen con lo que van a ver en la plataforma, porque seguramente se van a encontrar con más datos de los que yo les doy, y van a poder ahí hacer una comparación sobre qué es lo que le llama la atención a los docentes cuando escriben una narrativa y sobre todo cuando la leen. Lo que cuenta el docente Jorge Pedraza, que con su título La apariencia, un prejuicio que condena, ya puede darnos algún indicio de que hubo una situación de prejuicio en su accionar, es que tenía un alumno, ¿no? Él trabajaba en una escuela para adultos, a la cual denomina en algún momento la denomina como un espacio donde el resto de las escuelas dejan a los estudiantes que tienen algún tipo de problema o en el aprendizaje o en la conducta. Nos dice, con el paso del tiempo esas escuelas se transforman, y lo pone él como contenedores de alumnos expulsados, ¿no? Entonces ya el docente nos va diciendo que esa escuela donde él trabaja tiene esa característica, por ende los estudiantes tienen ciertas características, nos va como adelantando. Son jóvenes en 6 y 19 años, y él enseñaba matemática. En este caso, él va a hablar de un alumno al que llama el negro, así lo llama desde el principio. Dice que era un estudiante bastante difícil de atraer en las clases, dice haber hecho de todo para atraer a ese estudiante, pero el estudiante no caía en sus encantos, no había forma de que participe, y además de ser un estudiante que no participaba, era un líder innato en el curso, por ende, cuando él no participaba, ninguno de los otros estudiantes participaba. Él nos dice que cansado de esta situación, aplicó variadas estrategias, incluso con otros docentes, porque dice no haberle pasado solo a él, sino al resto de los docentes, y que en determinado momento se cansó de intentar, y empezó a tener un sentimiento negativo hacia el estudiante, ¿no? Sentía que el estudiante tenía algo personal con él, y ya cada vez que el alumno no iba, para él era una gloria porque podía trabajar bien, y cada vez que el alumno iba, él sabía que la iba a pasar mal. O sea, era un docente que le estaba pasando mal con ese estudiante, y incluso en un momento dice que se habían declarado la guerra mutuamente, ¿no? Era como una situación conflictiva entre un docente y un estudiante que superaba las cuestiones pedagógicas y didácticas de la materia, ya salían al patio y era una situación tensa. Estos estudiantes estaban a punto de recibirse por la edad que tenían, y bueno, cuenta Jorge el docente que antes de ingresar, el último día de clases, cuando tenían el acto de egreso, este joven se le acerca, el negro se le acerca, y le quita un caramelo del bolsillo. Cuando le quita un caramelo del bolsillo, haciéndose el gracioso, el docente le agarra la mano con mucha fuerza, y comenzaron a mirarse con una tensión muy violenta. El docente admite que podría haberle pegado en ese momento y que se contuvo, es decir, el docente, fíjense cómo está expresando con toda su intimidad lo que le estaba sucediendo, y en algún momento se dieron cuenta ambos que estaban en la escuela, que eran maestro, profesor y alumno, que era el último día de clases, que estaban a punto de recibirse y que lo que estaban haciendo no tenía sentido. Se sueltan y el joven se va. A la hora de la entrega de diplomas, en el acto, se da con
con el momento, la situación, que este joven, el negro, decide elegirlo a él, al profe Jorge, para que le entregue el diploma. Y en ese momento el profesor dice no haber entendido nada de lo que le estaba pasando. En ese momento sintió que había estado prejuzgando todo el tiempo a un estudiante, que en algún momento estaba, no sé, como manifestando algún tipo de desagrado hacia el docente, cuando en realidad era todo lo contrario. Y en un momento el docente dice que se dio cuenta en ese momento que el negro era una persona y que el negro tenía un nombre que se llamaba Carlos. Y nunca en el relato nos dice el nombre del alumno, salvo al último, ¿no? Y admite él haber cometido el error de jamás haber dialogado con el estudiante para saber si tenía algún problema, si necesitaba algo, si tenía algo en su familia o con sus compañeros, o cuál era esa dinámica, qué le servía de esa dinámica que tenía con el docente, que para él, para el docente, era una dinámica violenta o era una dinámica de algo negativo, y sin embargo el estudiante era con el único profesor con el que se estaba sintiendo contenido o quizás observado, o el único profesor que le estaba brindando atención, y por eso lo elige para ser quien le va a entregar el diploma de fin de año. Con esto, el docente nos termina diciendo que con todo lo que había leído sobre pedagogía, con todo lo que había trabajado, con toda la experiencia que tenía, no le había servido ni uno, ni dos, ni tres de los buenos consejos que había encontrado en los libros, porque era tan simple como contemplarla a la otra persona en su individualidad y pensarlo desde ahí, ¿no? Bueno, y finaliza el texto con una frase que dice: espero que el negro, Carlos, alguna vez me perdone, yo voy a tratar de hacer lo mismo. A mí esta narrativa me interpeló mucho, porque al principio, cuando leía que este docente tenía problemas con su estudio, haberle declarado la guerra, y decía incluso que lo odiaba, uno siempre se posiciona en ese lugar de pensar qué está haciendo mal este docente, ¿no? Y el docente decía haber aplicado todas las estrategias posibles y aún así no había forma de encontrar una solución. Cuando la historia toma un giro inesperado y logra mostrarnos a nosotros que en realidad la situación no tenía que ver con una falencia quizás en la materia del docente o en cómo el docente daba sus clases, sino con una cuestión de percepción de los estudiantes, de qué son los estudiantes para nosotros, de qué lugar ocupan, cómo hemos logrado establecer un vínculo con ellos. Bueno, todo eso se borra, todos esos preconceptos se borran, y podemos entender que todos podemos estar en algún momento en el lugar de ese docente, y que recién cuando estamos escribiendo y narrando esas situaciones nos vamos dando cuenta de muchas situaciones. El otro escrito, que se lo voy a dejar para que lo lean ustedes, es un poco más gracioso, se llama Cuando todo segundo año se quedó dormido, así que se podrán imaginar todo un curso dormido en la escuela, y qué hace la docente cuando cuando entra al curso y se da con que está todo el curso dormido. Eso se los dejo para que ustedes lo lean en la plataforma. Ahora, para finalizar, les voy a comentar que en la plataforma tienen habilitados los 2 foros de los encuentros anteriores. Si bien tienen una fecha límite, siempre los foros tienen un tiempo más de participación, porque entendemos los tiempos que estamos corriendo y queremos que todos puedan participar y que todas puedan participar. Solo que hoy se va a abrir el tercer foro de la tercer clase, que esta es la segunda clase que tenemos por Zoom, pero la tercera en orden cronológico de la planificación. Y
en esta intervención que van a realizar en la plataforma, les vamos a solicitar que piensen en una situación pedagógica, en una situación educativa que haya sucedido fuera del aula, no dentro del aula donde sabemos que ocurren todas, fuera, en el patio, en la sala de profesores, en un acto, en un desfile, en alguna intervención que hayan hecho con sus estudiantes fuera de la escuela, antes de la pandemia, o en este momento de aislamiento que no tenga que ver específicamente con lo que se transmite o trabaja en las aulas virtuales, ¿no? ¿Qué situaciones se dieron pre-cuarentena o post-cuarentena en esos contextos que no son los que siempre creemos, en los que siempre creemos que circula la enseñanza y el aprendizaje? Una vez que hayan identificado ese momento, que para esto pueden utilizar todas las herramientas de los 2 encuentros anteriores, e incluso de estas, van a buscar la forma de contarla, ¿sí? Pueden contarla como si fuese una carta, no hace falta que sea la típica forma de carta, ¿no? Con la fecha, el remitente y todo, sino contarla como un diálogo. La van a contar en el foro, no hace falta que la suban como un documento Word, la cuentan, ¿sí? Cuentan la situación, pero van a estar atentos, pues van a tener que ingresar después de que ustedes contaron su propia actividad, van a tener que ingresar cuando haya más experiencias contadas y van a participar en el comentario, o sea, van a comentar la experiencia de uno o dos colegas más, ¿bien? Es decir, puede que el primero que ingrese va a ingresar, va a escribir su propia historia, su propia experiencia, y no va a tener otras que comentar. El segundo que ingrese va a ingresar, va a escribir su experiencia y va a comentar la experiencia del que ya escribió, y bueno, pueden ir ingresando cada vez que puedan a la plataforma para ver cuántos colegas han escrito las suyas, y bueno, que empiece a existir un diálogo entre ustedes. La idea es que ustedes puedan comentarlas a esta narración, enriqueciéndola, cuestionándola, comparándola con alguna que hayan tenido ustedes, elogiándola, como ustedes prefieran, ¿sí? Siempre poniendo en juego estos conocimientos que hemos tenido a lo largo de estos 3 encuentros. Entonces la actividad desdoblada en 2 sería entrar a la plataforma, al foro, escribir sus experiencias y comentar las experiencias de 1 o 2 colegas, ¿sí? 1 como mínimo, y si pueden de 2, mejor. Lo ideal sería que puedan participar la mayor cantidad de colegas que puedan. Si quieren escribir en todos no hay ningún problema. Si no participaron de los encuentros anteriores en el foro, pueden hacerlo. Siempre en la parte inicial de la plataforma tienen los enlaces para ir a los foros, para ir a las clases, por cualquier consulta. También hay un foro de consulta para que se saquen las dudas. Siempre dejando las dudas en el foro de consulta, a nosotros nos permite dejar registradas las dudas y las respuestas ahí, y bueno, si algún docente tiene la misma duda, directamente puede ingresar a ese espacio. Les dejo el tiempo para que me consulten cualquier cosa que quieran sobre la plataforma o sobre lo que hemos visto. Eso nomás, espero que se haya entendido, y si no se entendió, les explico de nuevo lo que sea. Muy bien, profe. Me quedé pensando en lo que leyó de esa narración. Bueno, a ver, hay algunos participantes que, bueno, que están activos en la plataforma, así que lo que vamos a hacer, como no hay todavía ningún anotado en el chat, sí Bien. pueden ir habilitando de a uno sus micrófonos, se presentan, o sea, su nombre, y le pueden hacer la consulta a la profe. Sí. En la parte de documentos van a encontrar, la plataforma tiene muchas partes, digamos, muchos sectores, pero los esenciales para moverse son las clases online, donde ustedes encuentran todos los encuentros para leer, todas las clases, los foros,
que están divididos, el primero en grupo, el segundo y el tercero no, y la bibliografía obligatoria, que es de donde yo voy tomando para cada clase y ustedes pueden ampliar leyéndola específicamente ahí, que eso está en la parte de documentos. Así que bueno, la idea es que escriban. Si no tienen tiempo, si pasa algo en el medio, y hoy 3, por ejemplo, era el límite para la entrega de la segunda clase, no hay ningún problema si no llegaron con el tiempo, el foro va a quedar abierto y ustedes pueden ingresar. Ya hay varias participaciones que estuvieron geniales, algunas las mencioné al principio. Me llama mucho la atención que la mayoría haya puesto el foco en cómo nos ha interpelado la enseñanza en esta etapa de aislamiento. Rescato una, por ejemplo, que estaba muy centrada en preguntas, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo las preguntas iban dirigidas siempre hacia cómo podríamos haberlo hecho mejor, ¿no? Cómo podríamos haber pasado de un contexto donde íbamos a clase todos los días a un contexto donde no vamos a clase todos los días, pero donde no vamos a la escuela todos los días, pero sí tenemos que planificar de una manera en la que no estamos acostumbrados. Si podría haber habido una mejora, una mejor forma de hacerlo. Y me parece que las narrativas nos pueden servir para eso, nos pueden servir para repensar eso, y para que, bueno, si esto se vuelve a repetir en algún momento, tengamos las herramientas escritas para poder modificarlo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están escribiendo. Lean la narrativa de El día que segundo grado se quedó dormido, porque es muy buena. Estás muteada, profe. Bien, muy bien, gracias, profe. También comentarles que la idea, como si bien lo mencionó el secretario al principio, de poder publicar, no sé si a todos les llega, aparte de la voz docente, AMP cuenta con revistas que se llaman La Ruta del Maestro, donde se trabajaba específicamente con los círculos pedagógicos. Muchas de todas esas experiencias fueron expuestas, publicadas, compartidas en los congresos latinoamericanos que AMP realiza. Pero con la revista, la idea sería que de todos los participantes, si podríamos, la verdad que conformar la revista con todas las experiencias que surjan de este taller, sería fabuloso. Pero también hay un límite, entonces creo que es muy bueno que nos animemos a escribir y también nos animemos a publicar, para que no quede eso, ese saber, esa experiencia en lo que me pasó o en el taller de la profe Nikki, sino que podamos trascender, porque cuando nosotros escribimos trascendemos ya el tiempo, el espacio, se convierte en un saber pedagógico para otros y otras que puedan también servirles. Entonces, para que, bueno, podamos a fin de año, cuando armemos la revista, poder contar con esta experiencia. Las revistas que se van a conformar este año, que va a salir este año, tiene que ver con los círculos pedagógicos y las experiencias que se realizaron el año pasado, sobre las expediciones pedagógicas, no me salió la palabra. Fueron actividades de todo lo que escribieron y producieron los docentes. Fuimos al interior a conocer esas experiencias que ellos nos contaban por medio de la sistematización y las narraciones. Entonces, en este caso, podríamos como contrastar, que es la idea con nuestra asesora Diana, poder contrastar esa realidad de la expedición pedagógica que era en el aquí, en el ahora, en la escuela, con estas experiencias que nos interpelan desde un contexto que nos atraviesa, que es este contexto de pandemia, y me parece muy interesante esto de cómo nos interpela, ¿no? La enseñanza, que trasciende todo tipo de modelos,
y prefijos y formación y demás. Bueno, a ver si hay alguien más o alguien que quiera hacer alguna, ya que la aprovechemos a la profe. Hola Niki, hola Luciana. Aquí Hola. está. Hola Ana María. Esta es una de las revistas. Esta es la número 2. No sé si lo pueden ver. Sí, sí. Entonces aquí, bueno, Ana María, ella siempre nos acompaña y es miembro también de los círculos. Estuvimos en su departamento, que también nos podría contar, bueno, como para que podamos materializar todas sus producciones en una revista como esta. Sí, Ana María. Yo me disculpo por no abrir la cámara, no estoy, estoy con un tratamiento. Tengo el teléfono de costado para escucharlas, pero le quería preguntar a Niki, yo hace 4 años que no estoy frente al aula. Tengo experiencias, porque pasé los 3 niveles, digamos, tuve primaria, secundaria, y los últimos 10 años, no, 20 años en terciario, con diferentes carreras. Eso me ayudó a ir reinventándome, digamos, para, para poder seguir adelante y brindar lo mejor para nuestros chicos, ¿no? O sea, ¿sobre qué puedo escribir yo? Sobre todo Sí. podés escribir con toda esa experiencia, sobre un montón. Mirá, Ana María es difícil. también, perdón, profe, que interrumpa, Sí, Ana María es delegada del profesorado y creo que también es subdelegada departamental. Entonces, por ahí, no sé, me parece que tal vez no necesariamente, o sea, de las experiencias, puede también de lo que le está pasando a ella como docente, como miembro como delegada, como miembro del departamento, de la delegación, o entonces. haciendo una reflexión de si Desde lo volverías, gremial, desde lo gremial, desde el no sindicalismo, desde lo pedagógico también, no sé, una idea, yo me meto de metida. profesorado, te digo, este año estoy totalmente desvinculada porque, bueno, por este tema de pandemia, yo no soy integrante activa, digamos, no estoy activa en el profesorado. Estaba como subdelegada, pero bueno, va a haber elecciones nuevas, los chicos quieren un delegado que pueda ir a las asambleas y votar, yo no puedo ni votar ya. Soy delegada departamental, recorro todas las escuelas, veo diferentes contextos, cada uno con su idiosincrasia, ¿no? Y su forma de ser, y eso es lo que también se refleja en este tiempo de, de lucha. Sin ¿Qué dudas. Yo posicionamiento creo tienen los que, docentes? Claro, ¿qué posicionamiento tienen los docentes con esto cuando nosotros les hablamos de conciencia de clase? Es claro, una yo creo que cosa que es muy importante tu experiencia en ese sentido, porque como la idea de esta participación del tercer encuentro es que no sean narrativas sobre el aula, justamente, o sea, que puedan salir del aula y que puedan identificar situaciones por fuera de ella. Y si tu trabajo se centra justamente en eso, podés tomar algunos de los aspectos desde el gremialismo y lo pedagógico, asociarlo a lo pedagógico, relacionarlo con lo pedagógico y poder escribir sobre alguna experiencia que hayas tenido mientras realizabas esa tarea. No hace falta que sea actual tampoco, o sea, no hace falta que sea en este momento, puede ser algo que sucedió antes. Siempre cuando tenemos que contar nuestra biografía como docentes, tenemos como ciertos momentos a lo largo de nuestra carrera que son como los que contamos siempre, ¿no? Como los que siempre se nos vienen a la memoria determinados momentos, y esos momentos se nos vienen a la memoria por algo, porque son importantes, porque formaron parte de un momento que nos significó mucho, nos significó un aprendizaje muy grande, o impactó de alguna manera en nuestra vida y en nuestra formación. Entonces, utilizar esos primeros momentos que se nos vienen a la cabeza para escribir. Después, vamos a ver en el encuentro que viene, cómo utilizar algunas técnicas
para evocar a la memoria, técnicas de memoria justamente, para escribir sobre lo que no nos acordamos, o para escribir sobre lo que no está tan presente en nuestra mente, en nuestra memoria, pero por ahora, con lo que tengamos más fresco, con lo que más nos haya quedado ahí retumbando en la memoria, nos va a servir para escribir en esta actividad de este foro 3, de esta clase 3. Dale, gracias. Bien, bueno, hay, como para ir finalizando, Susana Páez pregunta, ¿cómo se puede conseguir ese material que contiene la revista para leer? ¿Está digitalizado? Ah, bien, con respecto a la revista, está en la página web de AMP, están las revistas, los 3 números. Pueden verlas, son experiencias de todos los compañeros, bueno, de toda la provincia y de otros lugares también. Pueden buscarla ahí. En el caso que no esté o haya algún problema para descargarla, buscamos la forma de poderles llevar el link para que puedan acceder a la revista. Algo más que les iba a decir. Bueno, me parece que si no hay ninguna otra pregunta, bueno, excelente profe, genial profe Nikki, muy explicativa, muchas gracias. Son algunas de los chats de los profes que se encuentran presentes. Recordarles que en la parte del calendario para el 31 de agosto está pensado el tercer y último encuentro por Zoom, donde la profe va a seguir trabajando como lo viene haciendo, y también va a dar las pautas para el trabajo final. Así que por favor, el link, si no está, prontamente lo vamos a colgar en la agenda, ya está. Bien, ya está con el profe, lo ha colocado el link de acceso por Zoom, para que tengan vamos a tener un encuentro parecido a este. Así que, bueno, invitarlos a que sigan participando, son muy interesantes todos los aportes que realizan. También pedirles que a sus compañeros y compañeras que sepan que han ingresado que se inscribieron. Hay muchos que descargaron el material, hay otros que han participado una vez, no lo han vuelto a hacer. Estamos a tiempo de que tal vez puedan sumarse para la primera y la segunda actividad, como decía la profe, porque recuerden que el 31 de agosto va a ser el último encuentro por Zoom y se va a habilitar en el transcurso de septiembre otra réplica para quienes no hayan podido hacerlo o no hayan podido ingresar. Exacto. Bien. Bueno, muy claro, también ahí agregan. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta o ninguna consulta, si surge con el transcurso del día o mañana, lo pueden hacer por medio de la mensajería interna, por medio de los foros. Los invitamos a explorar la plataforma porque es un espacio por y para ustedes. Hay en algún espacio que no recuerdo el nombre, pero está un manual del usuario que hizo el encargado de la plataforma para que si tienen alguna duda puedan también ingresar a él y poder leerlo. Es fácil, sale el icono, el nombre que deben subir, cómo lo deben subir, es muy didáctico. Así que bueno, agradecerle al secretario por su presencia, se quedó toda la tarde acompañándonos, todo lo que duró, así que agradecemos porque tiene muchas actividades últimamente desde lo virtual, como todas. Y bueno, la profe por brindarnos este espacio de claridad y de reflexión. Luján, vení. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Todo queda subido, todo lo que vimos hoy queda subido a la plataforma para que recurran al material en caso de que tengan alguna duda. También a la bibliografía ampliatoria y
bueno, para los que no se sumaron hoy también van a poder acceder mediante ese formato. Así que los leo en el foro. Bien, bueno, muchas gracias por la escucha atenta, por estar. Esta grabación la van a poder encontrar en el espacio de enlaces, al igual que la clase pasada, el encuentro pasado. Así que ahí lo puedo ver al secretario, no sé si puede saludarnos para despedirse en la tarde de hoy. Yo quedé colgado toda la tarde, así que me parece interesantísimo. Diría que a qué docente no le gustaría escribir. Yo también tengo mis memorias, por eso escuchaba atentamente cada uno de los plazos que los pasos que planteaba la compañera. Uno lo hace desde la praxis, no mucho desde el conocimiento teórico, pero yo recomiendo a todo el mundo, escriban sus memorias, escriban sus memorias. Es asombroso la cantidad de momentos y de espacios en los que uno, a través de eso, se descubre. Yo no he tenido la suerte de poder seguir en la enseñanza por la actividad político-sindical, pero guardo muy buenos recuerdos de la época en que yo trabajaba de maestro de grado de jornada simple, ¿no? Para mí es un descubrimiento. Me llamó la atención desde el comienzo el título del taller, y bueno, yo en la medida que pueda secundarlos, ya me va a enseñar Luciana a manejar los espacios estos para verlos en los momentos que uno tenga con más libertad, pero a partir de hoy cuenten también con ese compromiso y con todos los compromisos que viene haciendo Luciana. Yo creo que va a ser muy importante para nuestras compañeras y compañeros verse reflejadas con letra de imprenta en las publicaciones que ha señalado la compañera, no solo en el boletín, que por ahora es virtual, pero que tiene 20 años ese boletín escrito en papel, sino en la revista pedagógica. Y estas son experiencias pedagógicas, apuntan a eso. Vamos a tener que confrontar con muchos propósitos y muchos proyectos que no tienen nada que ver con la pedagogía. Esto históricamente lo hemos hecho. Hubo épocas en que nosotros no hemos capacitado para no fomentar el negocio que había detrás de la capacitación, cuando se cobraba en forma... Así que yo lo veo con muy buenos ojos. Felicito a la profesora Niki, a todos los realizadores desde la Secretaría de Política Educativa de MP, y bueno, ellos saben que yo siempre estoy a disposición, de manera que todas las veces que sea necesario, vamos a estar. Gracias entonces, y me llevo muy buena impresión del trabajo de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, secretario, siempre por apoyar cada una de las iniciativas, no tan solo de esta secretaría, sino de todas las secretarías que conforman AMP, que siempre tratamos de, como dije, la plataforma es una plataforma institucional para todos, es un espacio de todos los afiliados. Bueno, agradecerle a la profe Niki, a todos por la escucha atenta y respetuosa, al equipo de la Secretaría de Educación, que por ahí algunos no lo conocen, otros sí, Ingrid, Neddy, que siempre están trabajando para brindarles lo mejor a todos los y las afiliadas. A nuestro compañero Leopoldo, que tal vez no se lo ve desde la cámara, pero es quien organiza, junto con el profesor Alejandro también, que acompaña desde, tal vez no desde lo presencial por medio de la cámara, pero son los que hacen que todo esto funcione. Así que bueno, muchas gracias también. Y nos estamos viendo así por medio del Zoom el 31 de agosto y seguimos intercambiando por medio de la plataforma institucional. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Chao, que anden bien, besos. Chao, chao. Chao, chao. Mientras tanto yo voy apagando la grabación, así no
hago